la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México tiene su propia policía. Hay una policía sanitaria, hay una policía fiscal. Tienes un complejo de organizaciones policiales impresionante. Y los espacios que ahora sí que de policiamiento hoy día en México se han extendido de una manera impresionante. No hay edificio público y hoy día edificio grande privado en el que ustedes no pasen un filtro en el que haya una policía pública. O una policía pública funcionando como privada. Entonces, esa es una presencia muy grande. Pero la estrategia de policiamiento en la calle es muy diferente a esta de presencia policial, ¿no? Entonces, este es un tema en el cual, bueno, por ejemplo, por darles el ejemplo en la Ciudad de México, si uno hace una estimación de todas las fuerzas operando cotidianamente en la Ciudad de México, hay alrededor de 170,000 personas llamadas policías operando cotidianamente. Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces uno se preguntaría, con tanta policía operando, ¿por qué el delito no se reduce? O sea, estamos hablando de alrededor digamos, de prácticamente 100 policías por habitante, digamos, 100 habitantes por cada policía, perdón. Sí, es muy baja, pero no hay coordinación, cada una se dedica a un área especializada, en fin, hay todo este problema que ya les he ido mencionando. Como ejemplo y como contraste, en la misma área metropolitana de la Ciudad de México, por cierto, no pusiste el mapa. Bueno, en la misma área de la Ciudad de México operan fuerzas del Estado de México, que es una entidad aparte, y de la Ciudad de México, que es la capital. Y en esas hay una agencia de seguridad estatal del Estado de México que tiene alrededor de 15,000 elementos en números absolutos contra los 70,000 que yo les mencionaba. Pero cada municipio de esta, digamos, de la zona metropolitana tiene 23,000 elementos. El conjunto son 23,000, perdón, ¿no? Y luego hay otras policías privadas y empresas de seguridad. Es un poco la relación. Y bueno, luego viene otra vez de nuevo este problema de la Constitución, y voy a hablar para terminar de los estados y pasar al municipio. Con estos grandes cambios, López Obrador, al promover la Guardia Nacional, hizo una serie de cambios en la Constitución. Para crear esta figura de la Fuerza Federal, hay un debate muy importante de cuál debe de ser vamos a decirlo, el régimen penal que debe, regir para la nueva policía, la Guardia Nacional. Y hay un debate porque como todos los primeros cuerpos vienen de la Marina o de Fuerzas Especiales del presidente, antes estaban bajo el mando bajo la jurisdicción militar. Es decir, si un militar cometía un delito, era juzgado por un juzgado militar. Y el proyecto ahora es que si cometen un delito, forzosamente, si son civiles, deben estar juzgados por un juzgado civil. ¿Qué ocurrió? Ocurrió una controversia constitucional en la que el ejército no permite que estos soldados sean juzgados por juzgados civiles. Y esto es un problema serio porque habla mucho de esta estructura de impunidad institucional que se tiene presente en esto, ¿no? Y de ahí deriva el problema de no solo de impunidad, de legitimidad y de violencia. Bueno, entonces el nuevo gobierno está promoviendo de facto esta política de militarización y está enfrentando además este fenómeno de esta creciente transgresión que le digo, de que estamos cerca de los 29 muertos por cada 100,000 habitantes, es decir, casi se ha triplicado la tasa de homicidios. Por darles una idea. La segunda parte es el enorme número de organizaciones criminales transnacionales que operan en México. En la frontera hay varias organizaciones dominantes, pero también lo hay en la frontera sur, en la costa del Golfo, en fin. Hay alrededor de 13, 15 organizaciones, vamos a decir así, no sé, bueno, de las más populares y famosas brasileñas está el PCC. Bueno, hay organizaciones del doble de poder y organización. Claro, no desde la cárcel, sino desde afuera, ¿no? Es que también es un tema que no es pequeño. Bueno, ¿qué pasa con las policías municipales? Que es donde está el otro problema, el otro tema mexicano, es la otra cara de la moneda y de una lucha política, porque estas policías municipales están en medio de este debate de qué tipo de organización policial nacional debe haber, pero también son las más afectadas por esta enorme cantidad de organizaciones policiales. Por darles un ejemplo, como les decía, en el estado de Michoacán, cuando revienta la situación de descontrol de la seguridad, muchas policías fueron o compradas totalmente por organizaciones criminales. El caso más triste, además, es la masacre de estudiantes hace ya casi
5 años, en Ayotzinapa, en la cual fue la policía municipal, en coordinación con policías federales, con el conocimiento del ejército, los que desaparecieron a 43 estudiantes. Es decir, es un crimen con desaparición forzada de responsables del Estado. Entonces, es un problema profundo y serio lo que está ocurriendo con las policías municipales. Aquí, digamos que son cooptadas, controladas y pagadas por el crimen. Mientras que hay otras, claro, que han tendido a buscar una forma de vinculación con la ciudadanía, con las comunidades, y a partir de eso tratar de crear programas, ya sea de seguridad ciudadana, seguridad humana, o buscar algún modelo que se acerque a su problemática, ¿no? Entonces, pero esto está en una continua lucha política, como les decía, y les he ido mostrando con las notas y con las fotografías, ¿no? Estas son fotos de una policía comunitaria del estado de Guerrero, un estado relativamente pobre, con muchos problemas de inseguridad, en donde se produce fundamentalmente en la zona de la sierra opio, y la goma de opio se procesa parcial allí y se lleva a los Estados Unidos fundamentalmente, que es el principal mercado a que se vende, sobre todo la zona de Chicago hacia el norte de los Estados Unidos. Bueno, de hecho parte del conflicto, parte del problema y del crimen de los estudiantes tiene que ver con la operación de las organizaciones criminales que movilizan el opio en la zona. Bueno, estas son policías, y este es un proyecto que se llama Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC, en Guerrero, que desde 1995 decidió armar un proyecto de policía de la comunidad. Con una asamblea del pueblo, decidieron crear su propia policía. Poco a poco han ido ganando debates y terrenos, debates legales para que se legalice su policía, debates para su entrenamiento, conseguir equipo y financiamiento. Y estas son un poco las formas de operación. Ya estoy en los 38. Ya está. Quedan 10 minutos, ¿no? 10 minutos, sí. No. Bueno, el caso es que, como pueden ustedes ver, esta es una forma muy peculiar, emergente, de una policía de zonas indígenas, rurales, pero se ha ido extendiendo. De manera que, por ejemplo, en el estado de Guerrero, en 95 había solo dos policías de este tipo. Hoy día hay 2 grupos de organizaciones con más de 40 municipios operando con esto. Y esto se ha ido extendiendo a otras entidades como Michoacán, en donde hay más este tema de las autodefensas. Si quieren hablamos un poco más de eso, porque la autodefensa es una especie de organización del pueblo, pero ahí mezcla cosas de paramilitarismo, policías privadas. Hay una serie de problemas ahí para entender lo que es el tema de las autodefensas. Y a otras zonas en Veracruz y en el norte de México. Ha habido muy pocas experiencias urbanas, ahorita les voy a enseñar una, pero es muy interesante ver este modelo, cómo se trata de implantar en estas comunidades. El otro modelo que les menciono rápidamente también es el de una policía municipal en la ciudad de Nezahualcóyotl. Este municipio es uno de los municipios del oriente de la Ciudad de México, oriente metropolitano, que está cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene alrededor de 22 millones de habitantes. Este municipio tiene alrededor de 1,5 millones de habitantes. Es una ciudad obrera, que era una ciudad que se creó en los años 40, con fraccionamientos clandestinos, pero que tiene cierta uniformidad y que se ha consolidado como un área urbana muy importante en la ciudad. Y dentro de ella, desde hace aproximadamente 15 años, un gobierno de izquierda que se crea con un movimiento local, que se llamaba Movimiento Vida Digna, Movidic, se alió con el Partido de la Revolución Democrática, y creó, al entrar al gobierno, empezó a proponer prácticas participativas de la ciudadanía para el desarrollo de la política pública. No tan elaboradas y tan sofisticadas como todos los libros que cuentan aquí de Porto Alegre, que algunos son muy interesantes, ¿no? Pero yo le pregunto a José Vicente si podemos ir a ver uno y me dice, no, esa ya no existe. Bueno, en fin, el caso es que esta práctica de promover un acercamiento a la ciudadanía la llevan hacia la creación de una nueva policía municipal. La policía municipal antes era esta reactiva, controlada políticamente por el presidente municipal, muy abusiva, muy corrupta, abusiva, con mucha desconfianza de la población hacia ella. No había una relación.
pero desde el año 2006 empezaron a trabajar en un cambio y un acercamiento y se crean primero estrategias de policiamiento territorial y entonces viene esta primera estrategia de acercar al vecino al policía y entonces el policía en vez de hacer la ronda en coche se dedican todos los fines de semana a tocar casa por casa, presentarse, yo soy el policía A que patrulla su calle, este es mi turno, este es mi teléfono, empiezan a acercarse, ¿no? Y esto se va desarrollando a tal forma de que desde el año de 2012 y luego 15 sobre todo, se propone crear una red de vecinos por calle que empiece a trabajar directamente con los dos policías de esa calle y que con ellos primero, se establezca un mecanismo de comunicación a través de redes de teléfono, WhatsApp, por ejemplo. Se hacen reuniones semanales para ver cuáles son los problemas. Los vecinos comandan la agenda, arman la agenda de los problemas. Los policías toman en cuenta y hacen gestión de seguridad y gestión pública paralela. Por ejemplo, que falta la luz, que hay un hoyo, en fin, drenaje, todos los problemas. Entonces, el policía tornado de ser un policía reactivo a ser un gestor comunitario, vamos a decirlo así. Y junto con eso han tratado de establecer nuevos mecanismos de crear la agenda y empezar a desarrollar un trabajo con la comunidad en materia de seguridad pública. Los resultados, desafortunadamente, son ambivalentes, es decir, con esta nueva red que ya se creó, que son alrededor de, estamos hablando de 1,5 millones de habitantes, hay alrededor de 10,000 redes ya creadas. En algunas redes el delito ha bajado, pero en otras se mantiene. Entonces hay una paradoja ahí que hay que entender. Tengo un trabajo, si les interesa se los puedo mandar tratando de explicar esto. Pero es un problema que además sistemáticamente no solo enfrenta a la ciudadanía, sino a ellos, porque esta organización municipal, por supuesto que es de un partido de izquierda, está enfrentada con el partido del gobernador, que es del viejo PRI, y también está enfrentada con la Guardia Nacional, que es federal, que no ve bien, una policía civil horizontal, ¿no? Entonces hay un problema de conflictos permanentes y muchas de las historias de enfrentamiento ahí son muy peculiares. Este es uno de los edificios, es la policía como está montada, armada, ¿no? Pero es una policía municipal muy bien desarrollada también en el caso mexicano, ¿no? Bueno, aquí está un poco algunos. Estas son algunas de las escenas. He estado haciendo observación. Esta es una de las reuniones vecinales de las que cuando empecé en febrero del 18, hace un año ya, en la cual ustedes ven cómo, digamos, hay esta idea de que una vez a la semana se acercan al barrio. En este caso se presentó el presidente municipal y eso se volvió una especie de mitin político, pero es muy interesante cómo alrededor de esto está presente la policía, pero realmente los vecinos tienen una mejor interacción, ¿no? Bueno, este es el primer tema que les decía, es un poco el panorama de la problemática policial mexicana. ¿Qué son las fuerzas policiales y en dónde están y qué hacen, ¿no? Entonces lo que uno se pregunta es decir, bueno, si realmente el objetivo formal era combatir el delito, ¿cómo pudimos llegar a esta especie de complejo organizacional en el que nadie sabe realmente qué está pasando en el país, pero el delito crece? Bueno, uno de los problemas derivados de esto es la violencia y la letalidad policial, inclusive temas de tortura. Aquí voy a hablar de 3 aspectos, un poco de... O sea, ¿qué es lo que sería de esperarse de una conducta policial formalmente que fuera legal y legítima? Eso sería como que la expectativa ciudadana, legal, de los gobernantes, de los organismos internacionales. Pero eso no siempre ocurre. Muchas veces la conducta es legal, pero es ilegítima. Es decir, los policías aprenden al delincuente, pero la población está muy descontenta, se generan delitos, se generan conflictos. El gobernante no está contento con lo que se hizo, entonces destituye al jefe de la policía, en fin. O en la detención hay muchos problemas de abuso, de maltrato, de arrestos arbitrarios, en fin. Hay una serie de problemas muy típicos de del policiamiento cotidiano, ¿no? Y entonces ahí el problema central es que el acto legal del policía se vuelve un acto ilegítimo que va en detrimento, no solo de su trabajo, sino en detrimento de la confianza que tiene la ciudadanía hacia la policía. Y es un dilema permanente de todas nuestras policías, ¿no? Y luego vienen los problemas de ilegalidad, que en el caso mexicano, otra vez, van desde el abuso de autoridad de la policía hasta situaciones en las cuales hay masacres, hay homicidios. Les comento precisamente la Policía Municipal de Iguala, que intervino directamente para detener, entregar a los estudiantes a una banda criminal y desaparecerlos. Entonces, hay ese rango muy grande de situaciones en las que las fuerzas policiales mexicanas están involucradas. Y es un problema profundo, ¿no?
Y entonces aquí mucho del trabajo que se ha estado haciendo es decir, tratar de entender el problema de violencia y letalidad policial. Hay muchas vertientes, nada más les voy a mencionar dos cosas. Una es un trabajo de unos colegas, Carlos Silva y Sergio Padilla, que hablan un poco de lo que hicieron fue lo siguiente. Hace muchos años con Carlos hicimos un estudio de las relaciones entre la policía y el ciudadano, hicimos una encuesta en la Ciudad de México y en Nesa, precisamente Ciudad Nesa, en la cual entrevistamos a policías y entrevistamos a ciudadanos, hicimos una encuesta aleatoria inclusive, para ver qué tipo de encuentros se daban entre la policía y los vecinos y por qué razones, ¿no? Porque había un accidente, porque había un herido, por información o por muchas cosas, ¿no? Y cuándo se acerca la policía hacia la persona, que era la otra parte que nos interesaba. De ahí, bueno, ha habido una evolución de algunos de los estudios y ahora hay algunas encuestas nacionales, una es la ENVIPE, Encuesta Nacional de Victimización, otra es la ENSU, una Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, y una última que es esta que está por aquí, ahorita les digo cómo se llama, la ENPOL, Encuesta Nacional de Trabajo Policial, que lo que trata de hacer en uno de los módulos es conocer cuál es la calidad del trabajo policial. Esta es una encuesta, y esto hay que decirlo con toda claridad, digamos, cuyo respondiente fundamental son personal que está en reclusorios, ya sea en prisión preventiva o ya en prisión por haber sido juzgado. Entonces es una encuesta que tiene estos elementos y entonces tiene un posible sesgo de selección, vamos a decirlo así, de manera metodológica pura, ¿no? Pero más allá de eso, hay dos cosas muy interesantes del trabajo, ¿no? Lo que se ha encontrado en muchos de los trabajos en estos estudios es que las policías municipales y las estatales, como les decía yo, son las que realizan la mayoría de las detenciones. ¿Por qué? Porque son detenciones en flagrancia. Lo agarraron que salía aquí del centro, los centros comerciales. Es que en México hay unas cosas que se llaman Oxxo y 7-Eleven, que son estas tienditas de conveniencia, y ahí son las clientelas favoritas de los delincuentes los fines de semana en zonas solitarias urbanas, ¿no? Bueno, pero luego les cae la policía y entonces hay una cantidad enorme de detenciones. Muchas de las detenciones, como dicen aquí, incluyen alguna forma de maltrato. No les dicen sus derechos, hay un uso excesivo de la fuerza, la detención a veces va más allá, o sea, se les acusa de haber cometido crimen organizado, por ejemplo. En México hay una ley absurda de que si tú cometes un asalto con robo o con mano armada y son más de 2 personas, son 3 o más, a una de estas tienditas, el delito no es un delito de robo simple, es un delito de robo organizado que incluye cárcel obligatoria de más de 5 años. Entonces imagínense que a unos chavos de 18, 20 años los detienen afuera de la tienda porque se robaron las chelas y los acusaron de organización criminal. Bueno, eso pasa. Y la mayoría de los presos mexicanos están detenidos ahí y con penas por haberse robado entre 1,000 y 1,500 pesos, ¿no? O sea, que serían que 2,000 reales. No, menos, ¿no? Menos, porque es a uno a 5. 200 reales, por un robo de 200 reales, ¿no? 2 paquetes de chelas y los cigarros. En fin, es un pequeño problema, pero además también las Fuerzas Armadas están empezando a tener un número creciente de detenciones en México. En flagrancia o en operativos policiales y operativos militares en carreteras, en pueblos. De pronto agarran las Fuerzas Armadas y cercan una comunidad entera, detienen a la policía y la encierran, y luego se van a perseguir sistemáticamente toda la lista de personas que tienen ahí. Incluso hay violaciones a casas, a domicilio, privación de la libertad ilegal. Bueno, pero también son propensas a cometer tortura, ¿no? Y el estudio sugiere estos dos problemas, ¿no? Hay, por un lado, este trabajo creciente de las Fuerzas Armadas que empieza a tener más letalidad. Muchos de los enfermos, hay muy poca información en México sobre muertes de policías y muertes de personas en combate policial. Empieza a haber una demanda por que se esclarezcan las cifras, pero eso nos va a llevar algunos años. Pero en ese fenómeno de enfrentamiento, también en las detenciones, se muestra de manera sistemática un problema de abuso, ¿no? Por ejemplo, esta es una pregunta que está en el trabajo de ellos, es decir, ¿qué policía la detuvo a la persona? La mayoría son policía municipal y luego la del Estado. La tercera es la policía ministerial, que tiene una pequeña participación, que es la civil en este caso. Luego aquí viene el problema aquí ya ellos clasifican como tortura una serie de aspectos que van más allá de una detención arbitraria o un uso abusivo de la fuerza. Es decir,
es aplicarle shocks eléctricos, amenazarlo con la pistola en la cabeza, hacer tiros, golpes que producen fracturas, etcétera. No son cosas tan simples. Y aquí lo que se muestra nada más en esta gráfica es cómo la propensión a ejercer tortura es mayor, desde la policía municipal es la menor, hasta las Fuerzas Armadas, es decir, la Marina y el Ejército, operando como policías, son más abusivas y producen tortura más que los otros, ¿no? Bueno, y aquí está el porcentaje de población encarcelada que declara haber sido torturada otra vez, que se concentra otra vez en las policías estatales y municipales, pero que la Marina y la Fuerza Naval ya tienen una proporción significativa. No en la proporción de las detenciones, pero sí la tienen en esto, ¿no? Y bueno, y aquí está otra vez esto mismo que les decía, ¿no? De la tendencia o la probabilidad de ejercer tortura en una detención, es decir, si los detiene el Ejército o la Marina, la probabilidad de que sea abusiva la detención es más alta que la de un policía municipal. Es una conclusión muy simple del estudio. Bueno, y ya para terminar, entonces, para discusión, lo que les he mostrado es que México vive un momento de transformación muy importante en sus fuerzas coercitivas, muy complejo, en la que hay estas dos corrientes cruzadas, una de militarización abierta y clara de la política. O sea, que no solo es la militarización del órgano policial, es de toda la política pública en ese sentido, ¿no? En las funciones, en la jurisdicción, las Fuerzas Armadas han adquirido un enorme poder y acción y recursos hasta de poder de veto para que no pasen ciertas leyes. Por ejemplo, este tema de que los policías de la Guardia Nacional sean juzgados por juzgados civiles no ha podido resolverse, ¿no? Hay otros temas también. Muchos de los miembros que venían de las Fuerzas Armadas tienen un sistema de pensiones y de prerrogativas por haber sido parte del ejército que son mejores de las policías, y entonces hay un debate ahí muy grande de a qué tipo de, digamos, de beneficio social se van a pegar, y es un complejo porque pues la policía mexicana tiene más precariedad que los militares, ¿no? Bueno, hay otro proceso, bueno, además del proceso de militarización como contrapunto, hay este proceso desde abajo. No es un proceso dominante y hegemónico, pero es un proceso muy claro de contrapunto político, ¿no? O sea, no solo es la organización de la comunidad, es todo un proyecto político distinto de tener una policía que sirva para las comunidades, ¿no? Que es más confiable para ellos, es más legítima, en fin, aunque su capacidad real puede ser mucho más limitada, como lo veían, por lo menos en la capacidad de fuego, la pistola contra el arma R-15, pues sí hay una pequeña diferencia, ¿no? Y bueno, y el problema central es que llevamos más de una década sin resultados claros. Entonces, ¿para dónde vamos? Con esto abramos a la discusión, ¿te parece? Muchas gracias. Muito obrigado, professor. A palavra ao plenário. Há microfone que circulará. Queria que se apresentasse seu trabalho para que o professor... Boa noite. Eu sou aluno Inácio e eu sou da Polícia Militar aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Sou oficial da Polícia Militar. E uma das questões que a gente trabalha bastante e nós buscamos institucionalizar aqui no Rio Grande do Sul são programas voltados... certo. São programas voltados às ações de polícia comunitária. Eu vi a exposição que o senhor fez, tem resultados positivos, e não de pouco tempo para cá nós entendemos a necessidade de institucionalizar. Por quê? Se nós criamos um determinado tipo de trabalho, um projeto de comunitário em uma cidade, e ele não estiver institucionalizado, ou seja, a instituição não prevê ou não quer dar continuidade, assim que aquele grupo de líderes ou o comandante daquela localidade foi embora, ele leva junto o projeto. Aí, a minha pergunta e a minha curiosidade, há a institucionalização de programas e projetos de comunitário, e em havendo... Qual o tipo de trabalho, o nome do projeto que deu melhores resultados no sentido de diminuir a incidência de ocorrências criminais? Eu não sei se eu fui claro em toda... Obrigado. Mais questões? Todo mundo tem que fazer uma pergunta, senão...
Baixa a nota. Posso fazer? Boa noite, professor. Eu sou da Guarda Municipal em Novo Hamburgo. Guarda Municipal. E me chamou muito a atenção a discrepância de efetivo das guardas municipais em relação às outras polícias. Até também me chamou a atenção que assim, a gente tem uma desconfiança de que as nossas polícias são mal organizadas, me parece, pelo menos, me desculpe dizer, mas eu fiquei impressionado com a falta de organização lá, né? Ou eu não entendi bem, aí, não obstante, a própria língua dificulta isso, né? Mas, assim, as guardas municipais me parece ter muita força lá em relação às outras polícias, que aqui, na verdade, é o contrário, né? Nós ainda estamos quase que num nascedouro. Nós ainda estamos aprendendo a ser polícia. Nós viemos de uma condição de formação muito basilar ainda, né? Seria isso, assim, se o senhor discorresse um pouquinho mais esse entendimento a diferença entre a guarda municipal e a polícia, basicamente. Polícia, sim, estaria. Acabou. Mais? Ainda mais? 3 eu tenho 9. Primeiro eu queria saber se existe uma definição das competências dessa quantidade enorme de organizações. E a outra, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os grupos de autodefesa que se criaram em algumas comunidades do México, em razão, inclusive, dessa questão que o senhor estava trazendo da corrupção e da violência dessas polícias municipais. Eu não sei dizer o nome do município, Michoacán, isso, que fala de um primeiro grupo de autodefesa liderado pela própria comunidade, inclusive para enfrentar essas outras instituições em razão da violência e do mando, inclusive pelo patriarcado que existe em alguns locais. Boa noite. A minha pergunta é sobre... meu nome é Robério, sou um servidor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, uma instituição de educação. A minha pergunta é sobre esse novo governo eleito no México, né, do presidente Manuel Obrador, que depois de muitos anos quebra a hegemonia da direita no México e que se elege, né, com algumas bandeiras como enfrentamento à violência. Como ele tem conseguido trabalhar com esse tema, como tem sido a percepção da sociedade com relação às proposições que ele traz e como dialoga a proposição de governo que ele trazia com o tema dos direitos humanos e a organização das polícias. A última da primeira rodada. Boa noite. José Ferrarese, eu sou policial civil e a minha dúvida é a respeito das instituições encarregadas da investigação no México. Se elas são federais ou existem também municipais. Ok, muy bien. Muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de contestar lo más puntualmente que pueda y lo más claro que pueda. Bueno, hay institucionalización de los programas de policía comunitaria, sería la primera, ¿no? A ver, aquí hay 2 puntos. Sí hay, pero hay 2 fenómenos alrededor de esto. Primero, la policía comunitaria indígena lleva ya un proceso de consolidación muy grande. Y sí, aparentemente hay mucho, no es un desorden, hay muchísima variación entre una policía municipal de la montaña o del valle a una policía urbana, eso sí. El problema es que no es que esté muy desorganizada, sino que la capacidad real depende mucho de la comunidad en la cual está sustentada. Cuando las comunidades tienen buenos recursos, cuando las comunidades ya tienen varios años con entrenamiento, por ejemplo, la CRAC tiene ahora un proyecto muy grande de entrenamiento de sus policías, pero ese es un entrenamiento que ellos pagan, porque no pueden mandarlos a las escuelas de policía estadual, ¿no? Sino que tienen que llevarles expertos. En algunos casos han pagado expertos de la ONU, en otros, les digo, han tenido entrenamiento militar israelí, cosas peculiares, ¿no? Y entonces ahí hay un fenómeno de institucionalización en la policía rural.
que es casi rural. Luego, en la policía urbana mexicana hay 3 que ya tienen alguna consolidación. La de Ciudad de Nezahualcóyotl que yo les menciono es una en la cual hay un estatuto de policía claro. La policía tiene ya un proceso de reclutamiento de sus policías, de formación y educación con una cosa que ellos le llaman la Universidad Policial del Municipio Nueva, que está muy bien organizada, con un currículum de la carrera de policía orientado a policía para la comunidad, no el policía reactivo, no el policía de investigación criminal. Aunque se les dan los elementos básicos, se les enseña todo lo que es la estrategia de acercamiento comunitario. Entonces el policía ya sale entrenado con esto, más que entrenado con tareas la típica tarea reactiva, vamos a decirlo así, aunque luego hay grupos dentro de esa misma policía que son grupos de reacción inmediata. Tiene 2 grupos muy fuertes, de tipo SWAT, con hombres entrenados militarmente, con calificación o certificación internacional para combate a todo tipo de delitos, hasta terrorismo inclusive, tienen un grupo para eso, ¿no? Entonces, hay una forma de institucionalización de esa policía. El tema es la debilidad institucional. Ahora sí, el tema y el problema es la debilidad institucional del municipio como poder público para mantener eso de manera permanente. Hay elecciones cada 3 años y si el presidente municipal pierde la elección o ese partido la pierde, el próximo presidente puede decir esta policía no me sirve y la desecha. Y eso ha pasado en ese mismo municipio. Habían corrido al PRI, regresó el PRI en un momento y volvió al esquema típico de, inclusive, concesionaba las patrullas. Es decir, al comandante que se encargaba de las patrullas de tránsito, le decía, tú te encargas de manejarlas y me das dinero cada mes por esto. O sea, era un sistema de extracción de renta ilícita, ¿no? Desmantelaron la escuela, en fin, tenían otra serie de elementos de inteligencia y de persuasión, en fin, tenían una estrategia ya muy desarrollada de planeación y este vínculo con la ciudadanía se rompe totalmente. Entonces, el problema es la debilidad estructural del ayuntamiento, del municipio, para mantener un programa de estos. A nivel estatal podría pensarse que hay mejores formas de esto, pero el caso de Michoacán, que ahorita voy a mencionar, muestra cómo también hay un problema de debilidad estructural. Bueno, esa sería parcialmente la respuesta a la primera. Ahora, sobre la Guardia Municipal, la discrepancia y la falta de organización en este sentido. Efectivamente, si uno ve las fotos, hay una organización tipo, precaria, vamos a decirlo así. Sí hay un entrenamiento básico para la policía, sí se les entrena básicamente para trabajar con la comunidad, para patrullar, pero no tienen capacidad real para enfrentar a organizaciones armadas criminales. Lo que hacen es un fenómeno de contención y de protección de sus miembros, ¿no? Ahora, pero no solo eso, este tipo de organización hacia adentro, y un poco para empezar a contestar las otras preguntas, la particularidad de este tipo de policía es que tiene un modelo de justicia que ellos le llaman alternativo. Por ejemplo, ellos efectúan detenciones, y la detención, si es de un delito que no es grave, ellos lo llevan a una asamblea municipal en la que la asamblea lo juzga bajo el criterio de usos y costumbres, y esto es un debate muy importante, y le impone una pena, que puede ser servicio a la comunidad, reparación del daño, o inclusive una detención pequeña, y entonces lo mandan con el Ministerio Público para que con el documento policial de por qué se le detuvo ya el delito, y entonces se supone que el ministerio debe procesar. Ahí hay un debate fuertísimo, casi siempre los ministerios públicos de la región desechan las solicitudes de detención de las policías comunitarias. En fin, y entonces entran en una enorme controversia entre ellas, ¿no? Ahora, esta es aparentemente muy desorganizada. Pero, voy a hablar un poco, y si quieren también, te voy a mandar 2 artículos que tengo, uno sobre la militarización y otro sobre la Policía Municipal de Neza particularmente, que es muy interesante porque la Policía de Neza ya tiene una consolidación institucional muy clara, no solo tiene reglas, hay una cosa que le llaman ellos la filosofía o del proyecto policial comunitario. ¿En qué consiste? Ahorita voy a hablar un poco de las regiones. Y además han creado una escuela de educación policial, es decir, ya tienen toda esta estructura. Tienen mucho mejor, tienen 3 tipos de organización dentro de la policía. Uno que es la que se dedica al trabajo que les digo vecinal, otra que hace el típico sistema todavía de coordinación de patrullaje terrestre, con patrullas, motocicletas o hasta bicicletas, que se coordina de manera sistemática y que hace los controles también de las zonas comerciales.
Y luego tienen el otro grupo, que son los grupos de reacción, pero además tienen un sistema de monitoreo por cámaras, tienen un equipo interno. Entonces hay una muy fuerte coordinación hoy día a través de manejo de la información interna. Incluso tienen un helicóptero que es muy popular y muy famoso en el barrio, que es cuando vienen operativos policiales siempre despegan y es cuando la gente nota que hay una cosa importante. Pero hay una estructura de organización mucho más sólida. Hay carrera policial adentro de la... O sea, una persona entra con un mando, pero además hay reglas más o menos claras de cuáles son los ascensos y hay una serie de estímulos para el propio policía. Uno de ellos es precisamente el servicio a la comunidad. Entonces, ahí cambia mucho el interés del policía. Cuando el policía sabe que el trabajo con el vecino, con el ciudadano importa, entonces, para su evaluación y su permanencia, entonces la estrategia cambia, ¿no? Y eso ha cambiado mucho del trabajo policial. Tengo muchas entrevistas con policías y en algunos casos se nota el cambio, algunos lo aceptan abiertamente y promueven la filosofía de este proyecto, otros lo rechazan, pero otros no lo aceptan totalmente, pero es el típico policía que se adapta tradicional, ¿no? Y hay otros que sí lo rechazan, que es el que les digo que es reactivo, es un poco este fenómeno de la desviación y la anomia policial, que yo le llamo. Bueno, entonces, no sé si eso contestan estas dos preguntas más o menos, y luego viene un problema de competencias de cada grupo. Bueno, un poco lo que menciono, entro otra vez al tema que decía al principio. Las policías mexicanas formalmente en la Constitución siguen siendo solo dos, preventiva y de investigación. Cuando se comete un delito, la policía que se llamaba judicial, hoy se llama ministerial, es la civil de acá, se encarga de llevar adelante la investigación, pero el que ordena la investigación es el Ministerio Público, que es parecido a lo que pasa acá. O sea, no hay una... Pero en el fondo es que la policía tiene mucha autonomía frente al Ministerio Público. Entonces este es un fenómeno de conflicto permanente entre lo que quiere el Ministerio y lo que hace la policía. ¿Se parece? Bueno, y hay policías muy buenas y muy dinámicas. No tenemos, por supuesto, una policía tan bien organizada como la Policía Federal de acá, que yo veo que sí, los operativos y las maneras de investigar que hacen son muy interesantes. No hay un modelo tipo FBI todavía operando en México. Pero esta policía ministerial... Existe la federal, que tiene muy poca capacidad y son muy pocos, las estatales, que básicamente en realidad son empleados del procurador, y el procurador es un empleado del gobernador, y entonces está muy politizado el trabajo de esa policía. Los delitos se filtran sobre los intereses políticos, entonces se persigue más un delito que el otro, en fin. Hay un problema de contaminación política en la que inclusive hay gobernantes mexicanos que hoy día están en la cárcel por haber utilizado a las policías para actos ilícitos de manera sistemática. El caso de Guerrero es uno de ellos, ¿no? Bueno, pero además, entonces las competencias son, hay funciones y jurisdicciones. La civil solo puede actuar cuando hay un delito. Cuando hay flagrancia, en algunos casos detienen y de inmediato empieza la operación. Pero es muy poca la flagrancia porque no están operando en calle todo el día. La preventiva solo puede detener a la persona y la Constitución establece y las leyes que deben de poner a disposición del Ministerio Público a la persona a la brevedad posible. ¿Qué pasa con esa brevedad? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas se tardan 72 horas en detener a un tipo que iba armado en el monte, ¿no? En los morros ahí, entonces aparece todo golpeado, ¿no? Y lo que pasa es que lo llevan a una casa especial o al cuartel, y pues digamos, lo hacen que confiese prácticamente. Entonces hay un problema ahí de operación. Pero formalmente no pueden conducir la investigación. Ahora hay un modelo con el modelo acusatorio nuevo, en el cual se trata de entrenar a la policía para que haga la investigación, pero la capacitación ha sido mala y muchas veces la policía no tiene realmente la posibilidad de conducir realmente la investigación por sí misma. Es el Ministerio Público. Entonces ahí es donde están las funciones muy particulares, ¿no? Y luego hay un problema también de competencias y de celos. Como les decía, el Ministerio Público no acepta casi nunca las detenciones de las policías comunitarias, pero muchas veces el Ministerio Público de Ciudad Nezahualcóyotl, que es el del Estado, está en conflicto con la policía local y entonces no les acepta las detenciones, tienen que operar, hablar con el secretario de Seguridad del Estado, en fin, tienen que operar recursos políticos de manera sistemática. Y luego está la Policía Federal Ministerial, que se dedica exclusivamente a aquellos casos que son declarados de orden federal. Por ejemplo, el caso de Ayotzinapa en Guerrero, al principio, las primeras 5 semanas,
el presidente y todos declararon que eso era una materia de delitos estatales. Hasta que revienta el problema nacional, se trae el caso para la federal y y entonces se declara que es un caso para investigación federal. Y eso generó una investigación total, bueno, producida y falsa, que llevó a una mayor crisis política, ya que renunciaron muchas gentes. Luego viene el tema de autodefensas, alguien había mencionado eso. Bueno, no sé si está más o menos claro este tema de competencias y qué hace cada quien. Ahora, ¿qué está pasando en materia de investigación judicial y de procuración de justicia, que se parece a lo que pasa acá? El problema es que el ejército, por ejemplo, y muchas policías estatales, con este alegato de la nueva forma de investigación, detienen a la persona y empiezan a hacer investigación con ella, sin haberlo presentado al Ministerio Público. No, ¿y entonces qué ocurre? O sea, están violando la ley y están violando el proceso debido, ¿no? Entonces, mucha de la investigación está contaminada por eso y entonces entras con muchos conflictos. Si además la organización criminal que detuvieron y atendieron tiene el dinero, tiene influencia y tiene buenos abogados, casi todos terminan fuera de la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Pues por contaminación al proceso debido, elemental, ¿no? Bueno, pero este es un problema porque hay una invasión sistemática de las nuevas fuerzas federales en materia de procuración de justicia. Y por el otro lado hay una incapacidad real de la policía municipal y estatal para construir el caso, ¿no? Para crear la investigación que lleve a la sentencia efectiva. Entonces hay un problema. Y el Ministerio Público, por supuesto, es un fenómeno y un problema tanto o más profundo que el de acá, ¿eh? Bueno. Luego está el tema de autodefensas. Bueno, aquí tienen, miren, como les decía, es de la Ciudad de México y el Estado de México, pero este territorio de acá, que es la costa, es Michoacán y Guerrero, son dos zonas fundamentalmente de producción agrícola, tienen polos turísticos importantes, sobre todo Guerrero, pero de muchos contrastes en el desarrollo regional. Son dos de las zonas más pobres junto con algunos municipios de Oaxaca, y en zonas en donde tradicionalmente o se ha producido marihuana por décadas, en donde además ha habido conflictos civiles y sociales muy profundos. Por ejemplo, en Guerrero hay una tradición guerrillera muy importante, o sea, organizaciones guerrilleras campesinas y de maestros de educación rural. Entonces ahí hay un fenómeno pues importante. Entonces ha habido, digamos, una cosa que se llamaba la guerra sucia del ejército para la detención y desaparición de guerrilleros durante los años 70, y esto no ha desaparecido desde la rebelión en Chiapas en 1994. Bueno, pero en estas dos zonas lo que está ocurriendo además es que se han vuelto zonas de tráfico de drogas y de distribución de drogas. Guerrero y Michoacán producen marihuana, pero Guerrero, sobre todo Michoacán, está empezando a tratar de producir goma de opio a través de amapola, junto con el estado de Sinaloa, que tiene un triángulo aquí que se llama el Triángulo Dorado, que produce marihuana y amapola en México. Y que aquí en Sinaloa es de donde se han originado 3 de las organizaciones transnacionales de tráfico de drogas más grandes. El Chapo es una, ustedes han de haber visto Netflix, han de haber visto la primera con el Arellano Félix, no me acuerdo el primero. Pero esas 3 son los modelos de cómo ha ido desarrollándose la organización de tráfico de drogas mexicana. ¿Qué es la diferencia de colores? No, esto es por el mapa, ¿no? Por tratar de distinguir espacios, no por otra cosa. Pero bueno, tienen toda esta zona. Aquí Jalisco tiene un cártel, Jalisco Nueva Generación, que es una de las organizaciones criminales más importantes hoy día. ¿Qué pasa en Michoacán? Está en medio de estos dos fenómenos, pero ocurrió un deterioro político muy grande, un incremento muy claro de el tráfico, digamos, no solo de drogas. Ahí es donde se empezó sobre todo a producir, a importar elementos químicos y además a producir las drogas sintéticas en México, por ejemplo, pues no solo las anfetaminas, sino muchos tipos de cristales y estas cosas, ¿no? Aunque también en Jalisco ya se había iniciado esto. Aquí se desarrolla de una manera muy importante porque hay 2 puertos. Pero luego aquí ocurrió que muchas organizaciones se dedicaban al tráfico de contrabando. Hubo un periodo en que la minería, y ese es el otro problema, aquí hay zonas de minería muy grandes. Entonces empezó a ocurrir que había tráfico de productos minerales básicos. Entonces, ¿y quién era el principal beneficiario? China. Entonces, salía de contrabando, mercancía robada de las minas por el puerto, y regresaba del puerto, regresaban sobre todo elementos químicos para la producción de metanfetaminas y todas estas cosas.
Esto se va desarrollando y surgen dos organizaciones criminales acá grandes. La primera se llamó la Familia Michoacana, que después tiene una escisión, una ruptura, y se crea un grupo muy, muy violento que se llamaban los Caballeros Templarios, que vienen de esta idea de Night Templars. No sé si han visto esta película de Arm the Night Templars. De hecho, toman un código y hay un libro sobre, digamos, que ellos crearon del código de conducta de los Caballeros Templarios. Cómo se debían compartirse ellos en las actividades criminales que desarrollaban. El código de honor de ellos. ¿Eh? El PCC tiene pero el PCC no solo tiene eso, sino que tiene una estructura burocrática muy grande y muy densa. Son como del periodo romano, esas estructuras de que todo está escrito, las decisiones se toman cada uno y se ratifican. Acá era el jefe, básicamente, pero había una organización criminal de coalición. ¿Qué ocurre cuando rompen con esto y el gobierno trata de enfrentarse? Hay una dispersión y una pulverización de esto. Luego viene un periodo en el que el gobierno, francamente, los gobernantes se involucran en el tráfico de drogas. O sea, está claro. O sea, llega un momento en que son corruptos y dicen, bueno, vamos a aprovecharlo porque no podemos combatirlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay una pulverización política, todo el mundo sabe que están involucrados y muchos grupos de agricultores, poblaciones rurales y poblaciones indígenas empiezan a organizarse para la defensa de sus comunidades contra la extorsión sistemática de la familia michoacana y los caballeros. Entonces empieza a emerger de una manera creciente grupos de autodefensa local que eran una especie de vigilantismo, ¿no? En la plaza se organizan y todas las noches recorrían, un grupo, empiezan con pistolitas y escopetas y luego de pronto empiezan a aparecer metralletas y hasta ¿cómo se llama? El rifle Barrett. Han aparecido gente con rifles Barrett y con, ¿cómo se llama? Capacidad para bajar helicópteros, en fin, hay toda una serie de cosas. Empieza el tráfico de armas notorio, pues. Y surgen aquí una cosa que se llama la autodefensa. ¿Qué es la autodefensa? Es la organización de la comunidad, se supone formalmente, para defenderse contra el crimen organizado cuando la policía no hace nada o la policía está metida en el crimen. Pero luego surge otra autodefensa en una zona de producción de limón y de aguacate, que es para exportación a Estados Unidos, que defiende fundamental y únicamente a los productores y a los agricultores dueños de tierras, ¿no? Entonces eso empieza a parecerse más a un grupo paramilitar, ¿no? Están pagados por ellos, están mejor armados que los vecinos indígenas, ¿no? Y entonces empieza una controversia ahí de qué grupos son. Hasta que llegan dos tipos que empiezan a coordinar las autodefensas y recorrer sistemáticamente el pueblo y les ofrecen apoyo, entrenamiento, etcétera. Hay, por ejemplo, en La Ruana, Michoacán, hay un grupo que, si ustedes lo ven, tiene entrenamiento militar israelí para combate. Y lo trajeron, es decir, los agricultores dijeron, vamos a armar nuestro grupo con asociación con los vecinos para que no nos digan que somos paramilitares. Y trajeron expertos israelíes para que les dieran entrenamiento, les dijeran qué tipo de vestimenta, les dijeran qué tipo de rifles deben operar, en fin, muy bien desarrollada la estrategia, ¿no? Luego, entonces, con este fenómeno, caen los poderes del Estado y el gobierno federal interviene, manda al ejército, ¿no? ¿Cuál es la solución típica cuando ya no pueden hacer nada? Mandan al ejército como bomberos, ¿no? Desmantelan a unos grupos y se llega a un acuerdo. Le dicen, aquellos que quieran mantenerse de manera legal, los voy a convertir en fuerza rural del Estado. Es un pacto. Y los que no, son ilícitos, ¿no? Entonces hay un acuerdo, muchas de las guardias civiles estas se convierten a fuerza rural, se les da un reconocimiento, algunos entran a nómina, son certificados, otros no, pero después el fenómeno no desaparece totalmente, ¿no? O sea, estás en un estado embrionario en el que te puede aparecer una fuerza paramilitar en cualquier forma, ¿no? Y la última era ¿qué? Y la policía civil, ¿cuáles son las? No, había una más sobre investigación, una sobre derechos humanos. Bueno, a ver, rápidamente, sobre López Obrador. López Obrador fue un candidato que se manejó con la bandera de la paz, la reconciliación, los derechos humanos. Y lo que ha hecho desde que llegó es una alianza muy clara con el ejército para crear esta Guardia Nacional. Inclusive llegó a declararle a un periodista que
si por él fuera, todo el ejército lo volvía policía. Es decir, es una cosa medio fantasiosa e ilusoria, ¿no? Es decir, que toda la policía se vuelva, y porque ellos son los que pueden combatir el crimen, según él, ¿no? Los otros, lo cual implícitamente dice, la policía no sirve para nada, ¿no? Es lo que está diciendo. Pero además, hay una sistemática controversia con las organizaciones de la sociedad civil que habían apoyado su candidatura por esta idea de la paz, la reconciliación, proyectos civiles, policías comunitarias, etcétera, que han sido totalmente abandonadas y hay un conflicto permanente. El Congreso los trató de traer, terminaron en una distancia muy grande, y hay un problema central hoy día con él, en el sentido de que quiere controlar a las organizaciones de derechos humanos. O sea, es un gobernante de izquierda con una personalidad muy autoritaria. Y entonces ahí tienen un fenómeno muy peculiar en el cual sistemáticamente critica a las organizaciones de la civil, dice que están equivocadas, que no entienden lo que es la lucha de derechos humanos, que no entienden que la policía, Guardia Nacional es una policía civil y bien portada, ¿no? Todas esas cosas peculiares. Y bueno, y también es medio dicharachero, entonces de pronto se le pasa la mano y dice, amenaza a la prensa, en fin. Bueno, es una parte de la problemática. Y la otra es, ¿cuáles son las instituciones de investigación? Con este término. Entonces, como decía, la institución de investigación central es el Ministerio Público por Constitución y las procuradurías de los estados, así como la Procuraduría Federal, que hoy se llama Fiscalía General. En los hechos, este mecanismo que viene de la Constitución, desde el siglo XIX prácticamente, que es parecido más o menos al que hay acá, ese modelo no ha cambiado mucho. Pero el problema central del modelo mexicano es que está alineado políticamente a la coalición política que es la del gobernador. Si el gobernador es de derecha, promueve políticas muy punitivas. Si el gobernador es medio centro, izquierda, promueve políticas más liberales. Entonces, hemos tenido gobernadores en México que promueven la pena de muerte, un loco en Monterrey, que inclusive mandó la iniciativa al Congreso del Estado. El Congreso del Estado además la votó, pero la Corte Nacional, la Suprema Corte de Justicia le dijo, eso es inconstitucional, y la tuvieron que desechar. Y entonces conmutó la pena de muerte por cárcel de más de 150 años para ciertos, debe ser una especie de cárcel, de cadena perpetua. O sea, es esa parte punitiva que hay, ¿no? Y otros simplemente tratan de mantener las cosas y cuando ya no tienen capacidad llaman al presidente y a la federación para que les manden al ejército y apaguen el fuego ahí Pero no hay capacidad de investigación en México. Ese es el otro gran problema. Y el Ministerio Público está en medio de control de la Procuraduría, la policía es muy independiente, entonces, y también hay mucha corrupción alrededor de la figura del Ministerio Público mexicano, ¿no? Bueno, no sé si eso contestaría. Mais uma rodada. Perdão. Mais uma rodada de perguntas. Professora Letícia pediu a falar. Minha pergunta é em relação a esses processos desde abaixo. Quais os fatores que criam, né, que influenciam esses processos? Você falou de um exemplo do município com um alcalde, com prefeito de esquerda, né? Seria um fator político, né, das municipalidades que estariam influenciando mais, uma perspectiva mais progressista, talvez alternativa de segurança, ou outros fatores, como, por exemplo, o nível de organização da própria comunidade, né? E se a taxa de criminalidade, de violência, os homicídios também conta, né? Os moradores podem achar o seguinte, né? A situação está tão ruim aqui, né? A violência tão alta, o Estado não está fazendo nada, então vamos nos organizar para prover segurança. Né? Então, quais os fatores que estão por trás, então, desse processo desde abaixo, né? Além de um fator político, né? A pessoa que está assistindo a gente online, isso, Alex Teixeira é o nome, isso. Ele quer saber como se financiam as guardas municipais comunitárias, no sentido de como são financiados os equipamentos e as armas,
E como é a política de circulação de armas no México, né? Qualquer um pode comprar uma arma de fogo? Como é que funciona? Oi, meu nome é Luzia e eu sou advogada. Você falou que existia uma proposta conservadora em relação à unificação da polícia. Seria, né, pirâmide e tal. La unidade, esta cosa de mando único unitário desde arriba. Isso. E de um lado conservador, né? Uma proposta conservadora. Ahorita hablamos de eso. Eu gostaria de saber se existe alguma outra proposta em relação a isso que seja de uma ala um pouco mais avançada, com mais o campo da esquerda, né? O que pensam em relação a esse modelo de segurança? Okay. Mais alguma pergunta? Pode. Bom, professor, você vai falar em português também? Então, não. Duas perguntas que um pouco das pesquisas, né? Uma que a gente faz com a Ana que está fazendo a tese sobre isso, sobre huelgas de polícia. Então, há um setor, um DIESE, que é um Departamento Intersindical de Estudos, e que faz um registro de todas as greves no Brasil há 30 anos ou 40 anos. Então, nós escrevemos para ele, nos mandaram a base de dados sobre greves de polícias, né? Polícias. E o número é 715, 750, né? De todo o Brasil, desde 1997 até hoje. Quanto? 715. Tanto da Polícia Federal como o maior número de polícias civis, depois polícias militares, que não podem, mas fazem, e também polícias municipais, agentes penitenciários. Então eu queria saber se no México há este fenômeno de huelgas de polícia. E uma segunda questão aí também dos nossos estudos é como é que se dá o processo. Eu quero contar, uma vez eu fui lá dar uma palestra e a chefe da polícia, de um lugar chamado, do Centro de Formação da Polícia Federal, me levou lá, e etc. Falei para eles. E perto de Cuernavaca, né? Perto de Londres. Então, e como é que então se organiza as escolas de polícia no México? Se é tão prolífica quanto as polícias. Mais alguma questão? Última? Ok. Só tem 2 horas. Ok. 2 horas no. Muy bien, gracias. A ver. El micrófono. El micrófono. Perdón, acá está. Bueno, sigo con este proceso desde abajo, ¿no? Que si es un factor ideológico, político o es otro orden. O todo junto. Mira, hay varios procesos. El tema es que son varios procesos concurrentes. Es lo que pasa en esto. Por ejemplo, el modelo de policía comunitaria que les enseño de Ciudad Nezahualcóyotl. O sea, esta es la Ciudad de México. Este es puntito. Pero alrededor de esto está la Ciudad de México, que son 47 municipios, somos 22 millones de habitantes. Nezahualcóyotl está de este lado. Es un municipio totalmente urbano, con una larga tradición de movilización vecinal de clase obrera. Y el modelo de policía que ellos empiezan a implementar ha ido cambiando. O sea, empezaron con una policía de acercarse, luego buscaron el modelo de policía comunitaria tipo gringo y llegó gente a disque asesorar. Luego buscaron a los europeos y empezaron con el modelo español y lo desarrollaron bien. Que no es realmente la policía comunitaria americana. Aunque los americanos digamos, etnocéntricos, dicen que ellos crearon la policía comunitaria y que luego lo siguieron todos, ¿no? En fin, es un pequeño tema. Pero ellos empezaron a trabajar con la policía civil y con policías estatales también o de provincias, en este caso de España, obtuvieron fondos europeos para desarrollar proyectos junto con fondos de USAID, en fin. Y empezaron a tratar de crear un modelo híbrido. Luego llevaron mucha gente de Sudamérica para Seguridad Ciudadana, que es un modelo que en el fondo no es la policía comunitaria americana. Es un poco lo que discutíamos antes.
El modelo de seguridad ciudadana viene de otro debate sobre ciudadanía y no únicamente sobre la idea de cómo aproximar las policías a la comunidad, ¿no? Entonces hay muchas vertientes. Entonces tienes policía que tiene cuestiones de policía vecinal muy sobre ese modelo americano, pero la policía comunitaria que les enseño yo sobre todo, es una policía que viene de un modelo de movilización política muy radical de comunidades campesinas y por la defensa de la comunidad campesina. Y que además deriva del conflicto tan fuerte que creó la rebelión campesina en Chiapas, o zapatista, pues. Y entonces ahí el dilema para las organizaciones campesinas en el estado de Guerrero era seguir a la guerrilla o crear un modelo diferente. Y es cuando surge este proyecto político, ideológico, de la policía comunitaria. Entonces es otra vertiente, ¿no? Y se expande hacia este modelo en el cual hay una movilización indígena muy grande en América Latina que fue creciendo sobre el tema de autonomía, territorialidad y defensa de los derechos y reconocimiento de los derechos, ¿no? Bajo el artículo 143 de la Ley Internacional del Trabajo, el reconocimiento de la comunidad, por ejemplo, que no existía en las leyes mexicanas, lo fueron adquiriendo a nivel internacional, y después se han ido haciendo reformas constitucionales que han llevado al reconocimiento del derecho a la organización de las comunidades indígenas, y que en el caso de los municipios que tienen mayoría indígena tienen además derecho a tener este sistema de usos y costumbres que es una justicia que no es fuera del Estado, es también justicia del Estado porque está reconocida por el orden internacional. Que esa es la paradoja, ¿no? Es un modelo diferente, pero es del Estado, porque está reconocida por la ley, por la Constitución y por el orden internacional. Entonces, es pública. Les guste o no, el gran debate es que no le gusta a muchos, sobre todo a los más liberales tradicionales y a los conservadores, entonces hay un debate político. O sea, se vuelve un debate político sobre qué debe ser la justicia, ¿no? Bueno, pero entonces tienes ese doble cruce con el tema político de qué grupo comanda. Como muchos de estos campesinos se aliaron en ciertos momentos a la izquierda mexicana y esperaban inclusive que López Obrador les iba a dar el apoyo, están muy sorprendidos por lo que existe hoy como Guardia Nacional, porque están viendo al ejército que han combatido por décadas y que los ha abusado, que ahora es la guardia del presidente por la cual ellos votaron. Entonces son paradojas de la política y de la historia. Bueno, entonces parte de esto contesta esto, ¿no? Luego viene el tema de los homicidios. Sí, por supuesto, la violencia cuenta mucho, no solo son los homicidios, sino el abuso sistemático de... Hay otro fenómeno que creció mucho con las organizaciones criminales mexicanas, que es el secuestro y la extorsión. ¿Cómo le llaman acá la extorsión? La extorsión. ¿Qué es esta situación que en algunas comunidades llega a que te empiezo a pedir para que, si quieres tener tu tiendita, me vas a pagar quincenalmente una renta adicional. Si quieres tener tu taxi trabajando, me vas a pagar semanalmente una cantidad de dinero. Si no, te quemo el taxi, ¿no? Y empezó a haber un control impresionante. Muchas organizaciones crecieron sobre esto. Como anécdota, un día estaba haciendo un trabajo aquí en Tamaulipas, que es una zona de operación de la organización de los Zetas, estaba aquí en Tampico, y un periodista me comentó que estaba tan bien organizada la extorsión que ya los taxistas no se tenían que preocupar a ver a quién tenían que pagarle, sino que había una oficina en un centro comercial en lo que semanalmente ellos iban a pagar la cuota y les daban una calcomanía con la cual circulaban toda la semana y la calcomanía cambiaba cada semana. Así pasó también en Michoacán, y el incremento de la extorsión más el abuso sexual contra las mujeres, el robo, en fin, fue lo que hizo, fue uno de los efervescentes que levantó a la población. Y con la policía, bueno, y lo que ocurrió es que muchas veces la policía empezó a estar totalmente controlada por las organizaciones criminales. Por ejemplo, otra vez, en el caso de Guerrero, que les digo, la policía municipal es la que entregó a los jóvenes estudiantes. Pero en el estado de Tamaulipas, se sabe muy claramente que toda la policía estaba controlada por los Zetas. Trabajaba para ellos. Eran sus vigilantes. De manera tal que, por ejemplo, el taxista que ya había pagado la cuota, si el policía veía que ya tenía el sello, no le hacía nada. Pero si no lo tenía, no mandaba, no, era el policía el que lo detenía. Entonces es ese fenómeno de paralelismo de orden político en el cual no hay un monopolio del Estado, la coerción física ni de la justicia,
y empiezan a generarse muchas dinámicas. Entonces, todo esto, ¿no? Bueno, ¿cómo se financian las organizaciones policiales? En México hay varios fondos federales, estatales y municipales. Por ejemplo, si tú tienes una policía, bueno, la Policía Federal tiene muchos recursos, hice un trabajo en el cual, en términos de reales, el gasto real en materia de seguridad pública para las fuerzas federales ha crecido en los últimos 20 años alrededor de 15%. Es decir, estoy hablando en términos reales, la capacidad que tienen para financiar los ejércitos, y los ejércitos se han vuelto ricos de obras y de contratos públicos por eso. Bueno, los jefes, los generales, ¿no? Luego, los estados tienen doble fuente. Por una parte tienen el fondo del estado, del orzamento estatal, pero hay un fondo federal de apoyo a la seguridad pública que es muy grande en México, es como el cuarto fondo, vamos a decirlo así, del orzamento público mexicano. El primer fondo es para salarios y prestaciones, que es lo típico para todos los estados. Luego viene el Fondo de Educación, es el segundo más grande nacional, porque tenemos un sistema nacional de educación muy grande. Luego vienen los fondos de salud y vienen otra cosa que se llaman fondos federales de apoyo a los estados. Y entonces cada estado tiene derecho, conforme a la porcentaje de población, a una proporción de esto. Entonces, estados con mucha población tienen mucho orzamento público de seguridad y eso sirve para pagar, contratar policías, pagar la nómina, entrenar policías, comprar equipo y, ¿cómo se llama? Construir instalaciones. ¿En qué se gastan? Esta es una cosa que hice hace muchos años. ¿En qué se gastan el fondo federal? En comprar camionetas pick-up de lujo, en construir instalaciones de la policía y del presidente municipal de lujo. Ustedes ven, yo tengo fotos de baños de lujo dentro del el jefe de la policía, ¿no? En comprar armas, y entro un poco aquí en el tema de armas, que es un problema profundo en México, ¿no? ¿Por qué razón? Por la Constitución, de nueva cuenta, el ejército es el que regula el tipo de armas que pueden utilizar todas las fuerzas federales. Y entonces hay una regla. El ejército, ninguna fuerza pública puede utilizar un arma más poderosa que la que usa el ejército, que es el M1 mexicano o el AR. El AR, es que no es el 15, es el 12 mexicano. Es de un calibre muy especial. Luego el ejército, claro, tiene Barretts, tiene un equipo muy sofisticado, hay helicópteros artillados, en fin, hay una serie de equipos muy sofisticado para, digamos, que lo han comprado en Israel, en Francia, en Estados Unidos, que son los principales vendedores de armas, ¿no? Bueno, y además es un pequeño tema, ¿sí? Las armas por lo generalmente llegan a México de manera legal y luego de alguna manera se les van pasando a organizaciones criminales. El caso es que el tráfico de armas mexicano es profundo. No sabemos realmente la cifra de armas en posesión de ciudadanos civiles. Hay un par de estimaciones, por ahí tengo un trabajo, si quieres se los puedo mandar también. Pero además se sabe que las organizaciones criminales tienen un mercado de armas, una disponibilidad impresionante de mercado de armas. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo en mercados públicos en la Ciudad de México, que son mercados informales que se circulan en la semana, para preguntar, oigan, ¿se puede comprar un arma aquí? Y después de 3 o 4 puestos con cuidado y discreción te decían, sí, mira, acércate con tal persona. Sí, tú puedes comprar o rentar un arma en la Ciudad de México fácilmente, para cualquier cosa. Muchas veces el arma viene de policías judiciales o del ejército, que son los que manejan el control informal del mercado. No, en México no. Bueno, ahí puedes pedir permiso, pero te tienes que registrar en Sedena y el arma que vas a usar la tienes que tener registrada y debe de ser de calibre menor el del ejército, todo eso. Bueno, pero las organizaciones criminales tienen todo el equipo que se puedan imaginar. Y además lo que les decía, la paradoja es que estas autodefensas empezaron con pistolitas y al rato tenían Barretts. Entonces, ¿de dónde salieron? ¿No? ¿Cómo es posible que en un periodo de 6 meses hayas logrado equipar una policía más poderosa que la de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, y entonces tienes un fenómeno de tráfico de armas muy grande, en el que organizaciones criminales y otras organizaciones lo tienen. ¿Qué pasa con la pobre policía municipal? Solo puede tener cierto tipo de armas por la ley federal y además para comprarlas tiene que pedirle permiso a Sedena. Aquí hay una anécdota que les voy a platicar divertidísima. Tiene que pedirle permiso a Sedena y Sedena es la que las compra al precio que él decide
la organización, la Secretaría de la Defensa Nacional, es la que adquiere el arma al precio que ellos deciden, aunque el mercado sea, digamos, la disparidad sea muy grande, y además, cuando cuando ya compró las armas en la, hay que ir por ellas al cuartel militar, que por lo general está en la Ciudad de México, aunque tú vivas en el norte, en Chihuahua, tienes que ir a la Ciudad de México por el arma. Es un problema. Entonces ha habido anécdotas precisamente de la policía michoacana, que cuando llegaron las armas para la nueva policía metropolitana y la nueva policía del estado, porque las habían desarmado totalmente, cuando llegaron las armas, tuvieron que mandar un convoy de 12 patrullas para recoger el equipamiento que les había llegado. Entonces, y andaban, imagínense ustedes 12 patrullitas con 400 distintos tipos de armas en la carretera, o sea, cualquier gente las pudo haber detenido y, o sea, es como paradojas de esto. Las policías municipales, como ven, a lo que más pueden digamos, acceder son pistolas, calibre 22, calibre 30, y estos rifles que son casi escopetas. Algunos son escopetas y son rifles de calibre 22, en su gran mayoría, ¿no? Están muy controlados. Es que ese es el otro. El ejército controla el mercado de armas legal. Entonces hay un problema serio para el desarrollo de todas estas actividades. Luego viene lo del mando único otra vez. Bueno, tal vez tenga usted razón, la idea de conservador no es la mejor idea. Más bien sería la del mando tradicional. Pero, ¿por qué yo le llamo conservador? Es nada más por lo general, esta idea de que el mando único es el único que funciona es una declaración de dos órdenes. Primero, todas las policías son corruptas, particularmente las locales. Las estatales no lo son tanto, depende del gobernador, y la federal es la bonita, ¿no? Y cuando ha venido este debate, ha sido sobre todo gobiernos de partidos de derecha los que han estado promoviendo esta idea del mando único. Al final el mismo PRI, todos empezaron a aceptar, es decir, hasta la izquierda. Llegó un momento en que no tenía un proyecto político de qué tipo de policía debía haber en México, y aceptaba, en coaliciones políticas, intercambiaba el voto de apoyo al mando único con otro voto de apoyo al desarrollo del sector agrícola de la zona rural de Guerrero para los indígenas. Entonces era un debate. Entonces se convirtió, por un lado, en una propuesta muy tradicional y muy conservadora en el sentido de qué tipo de política podías impulsar con esta idea de mando único, que no es una policía de proximidad, es una policía de reacción y que además se militarizaba en todos los sentidos que les decía, la doctrina que seguían, el entrenamiento de carácter militar, el equipo de carácter reactivo militar, que no es el más adecuado para patrullar calles y ciudades, y una distancia muy clara de la ciudad. Un control muy fuerte de orden político, no del orden judicial, vamos a decir, que es el otro tema. Si tú tuvieras contrapesos judiciales a esto y tuvieras organizaciones de la sociedad civil que pudieran monitorear, pues podrías decir, podríamos tener ciertas organizaciones de mando único y ver cómo operan, ¿no? Pero no hay contrapesos en ese sentido. Por eso era un poco la idea, ¿no? Y por el otro lado, también es un poco esta dinámica que les mencionaba. Policías unificadoras, policías muy centralizadoras contra policías horizontales descentralizadas. Que ese es el modelo que también se puede decir. Las federales y nacionales son centralizantes y las estatales y municipales son horizontales, descentralizantes, etc. Más hacia la población que hacia los poderes públicos, ¿no? Bueno, esa era la idea. Luego, a ver, rápido las huelgas de policía. Sí. Mira, no hay un registro de huelgas de policía porque además está prohibido por ley que la policía haga huelgas en México y se organiza sindicalmente. Hasta el año 36 o 37, los policías en México tenían derecho a organizarse en sindicatos, 1936. Pero Cárdenas, uno de estos mitos de la izquierda, decidió centralizar y militarizar parcialmente a la policía y eliminó el derecho de la policía a organizarse y eliminó las organizaciones policiales. Pero eso no obsta a que haya habido protestas. Yo he estado haciendo una compilación de distinto tipo de protestas policiales. El problema es que hay un problema que todo es en prensa, es muy difícil obtener información, hay sesgos de selección. Pero hay dos temas o tres que vale la pena tomar en cuenta. El primer tipo de protesta que hace la policía es el más clásico, es porque no les pagan los salarios en México. O sea, yo no sé si pasa esto aquí. Pero llega un momento en que la policía se pasa 45 días y no le han pagado el salario. Así pasaba en Veracruz. Entonces, ¿qué hacen? Más que una huelga, es un paro enfrente de la tesorería para que les paguen lo que les deben.
Y hay muchas protestas de este tipo. Segundo, a la policía mexicana, muchas de las organizaciones estatales y policiales les cobran el uniforme, les rentan el arma y otras cosas. Entonces, por ejemplo, tú tienes que comprarte tu uniforme. Tú tienes que, o sea, te van a dar el arma que está ahí, pero te dicen, ¿quieres usar la buena o quieres la mala? Entonces hay que darle una propina al de la bodega que te da el arma de turno. Tú no puedes traer tu propia arma ni portar arma fuera de turno. Entonces hay un fenómeno muy peculiar de control ahí, ¿no? Las patrullas en México, antes, ya no, ya parece que esto está más controlado, eran concesionadas a distintos grupos de policía. Policía que se portaba bien y estaba con el jefe, tenía la mejor patrulla. Policía que se portaba mal, tenía bicicleta. Y por supuesto los turnos y los lugares de patrullaje tienen mucho que ver con esa relación de, que es un problema de conflictos de trabajo y de precariedad laboral que vive la policía mexicana, ¿no? Tenemos problemas de turno de 12 por 24, no sé si es acá, ¿no? Tú entras, y algunas son de 24 por 48, es decir, imagínate que un policía estuvo 2 días operando, a los 48 horas, para las 24 horas tú sabes que te vas a dormir en algún lugar, pero si te duermes te arrestan, entonces hay toda una serie de fenómenos. Hay mucha protesta de eso. La segunda protesta es por violaciones a derechos de básicos de la policía. No tienen ninguna protección jurídica. Si un policía es acusado de un delito, tiene que contratar a un abogado él mismo y no hay una asociación que lo defienda. Entonces tiene que tener un amparo y pagar un abogado. Entonces hay un problema serio de desprotección jurídica de la policía. Inclusive el mismo jefe no lo puede apoyar. Hay comisiones de honor y justicia que son comisiones de castigo. Hay toda una serie de fenómenos. Y el tercer tema es muchas veces por violaciones a derechos. Hay muchos policías muy proactivos en derechos y hay otros que están más punitivos. Entonces hay un conflicto ahí. Entonces hay ese tipo de protestas, ¿no? También pasa en las cárceles, pasan cosas muy peculiares, pero no es un cuerpo policial, es un cuerpo paralelo, ¿no? Bueno, y luego, entonces lo de huelgas es eso, y lo de las organizaciones, ¿cómo? Bueno, las escuelas de policía en México son muy variadas y hay de todo. Antes, hasta 1995, no había una escuela de policía federal, era una escuela que estaba coordinada con la Procuraduría General de la República, que era una escuela de criminalística, que formaba ministerios públicos, trabajador del Ministerio Público y policías principalmente ministeriales. Después empezaron a tener un área de policía civil. Cuando se crea la Policía Federal, inventan la carrera de policía. La inventan, porque no tenía. Y entonces traen militares de distintos lugares y crean una carrera policial, primero de 6 meses, luego de 3 años, luego de 12 meses. Han ido cambiando la currícula, ¿no? Hicimos un análisis hace muchos años de ella y la currícula era 40% es marchar. O sea, ¿qué es una formación policial que el 40% de las tareas es marchar? En fin, y se lo presentamos al jefe de la policía y al director de la escuela y bueno, ya nos volvieron a invitar, ¿no? Eso fuimos entre 2004 y 2005. Luego cambiaron la dinámica, pero redujeron la formación policial a 6 meses, ¿no? Luego vino vino la propuesta del ejército de crear una escuela militarizada. Peña Nieto la aceptó y crearon 2 cuerpos de policía nuevos. Luego hubo sistemas de entrenamiento nuevo para el ejército, que ahí yo no tengo muy claro qué está pasando. Y luego con los fondos federales se promovió, cuando se promueve esta idea de la policía única y el mando único, se promueve una escuela de policía única. Y cada entidad tenía derecho a crear una escuela propia y pedir los fondos federales. Sí hemos llenado de papeles muy especial, ¿no? Y contribuía con eso. Entonces empezaron a surgir entre 2006, 2007, hasta hoy, 32 escuelas. Y luego algunos municipios que sí son ricos crearon distintas escuelas. Por ejemplo, en el municipio de Monterrey, ese estado al norte que están ahí viendo, Nuevo León y Coahuila, la ciudad de Monterrey es la ciudad industrial más grande del norte del país. Ahí gobierna un tipo que es el Bronco, que es este tipo que les digo, que es muy punitivo, que cuando se lanzó como presidente de la República promovía que a los ladrones les cortaran las manos, y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces le nombraron el candidato Mochamanos por eso, ¿no? En fin, y luego este mismo tipo decidió crear una universidad de la policía, científica, así se llama. Entonces hay una universidad de la policía científica en el norte. Y luego el municipio de Nezahualcóyotl, con los fondos que fue creando, creó su escuela de policía municipal vecinal.
Entonces es una diversidad de escuelas en la que pueden salir entrenados de muy distinta forma, ¿no? Bueno, pero una última cosa, porque además sí quiero, bueno, además de agradecer las preguntas, hay un tema de entrenamiento de la policía de proximidad, y eso ha sido un debate continuo. O sea, no solo viene de la filosofía de Estados Unidos, viene de proyectos de reforma, de las crisis policiales que ha habido, y hay muchos modelitos de muy buenos, algunos y otros modelos experimentales interesantes. Los más consolidados hoy día son los que les digo, pero ha habido muchos modelos de policía de proximidad, guardia civil, guardia metropolitana con proximidad, hasta inclusive han querido crear una cosa que es una ficción, que es policía federal de proximidad, ¿no? O sea, policía federal que combate delitos federales, pero hace guardia civil de vecinos, ¿no? Entonces es un poco esta paradoja. Pero me interesa mucho, sobre todo, saber de estas experiencias de guardia civil, porque es un modelo sí de acercamiento, es un modelo que promueve sobre todo una vinculación con la comunidad y una estrategia policial muy distinta, que no es necesariamente esta de militarización, sino una estrategia de acercamiento que tiene muchas consecuencias en materia de trabajo policial, en materia de control delictivo, etcétera, y vale la pena explorarlo más, ¿no? Muchas gracias. Bom, muito obrigado, professor Arthur, obrigado, professora Letícia, obrigado a todos e todas. E a próxima atividade pública será as dissertações de vocês. Muito obrigado.